El objetivo de esta clase es explicar en forma breve y concisa cuál es la perspectiva de la Toira al respecto de los 7 preceptos de Bnei Noach. Bnei Noach somos todos, porque todos los seres humanos descendemos de Noach después del diluvio, etc. Pero es un término que la Toira utiliza específicamente para referirse a los no judíos y su relación con Dios y con la Toira. Ahora bien, al respecto de estas diferentes perspectivas y por cuánto circula la información de una sola forma de entender las cosas, me pareció importante entender que hay otras formas de comprender las cosas y tienen una base muy fuerte en los textos nuestros y en los grandes sabios nuestros. Entonces vamos a ver, con la menor cantidad de palabras en hebreo posible, de la forma más clara posible, cuál es esta forma de entender lo que la Toira espera de los Bnei Noach y más aún, lo que la Toira espera de los judíos. ¿Qué tienen que hacer los judíos al respecto de los Bnei Noach? En la descripción del video está la fuente concreta y específica de cada una de las ideas que voy a compartir en esta clase. Invito a todos aquellos que lo deseen a difundirlo, a explicar claramente que no es tan sencillo y que no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Esa no es la perspectiva de la Torá. Es decir, si una persona quiere hacer cualquier cosa, que sea feliz. Pero si quiere vivir de acuerdo a lo que el Dios de Israel enseña en la Toira al pueblo de Israel para que difunda en todas las naciones, pues entonces esta es la perspectiva, por lo menos, de los textos y cómo se puede entender esta perspectiva de acuerdo al pensamiento del Rebbe de Chabad, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de montones y montones de charlas y clases que dijo en público para judíos para que difundan a Bnei Noach. El Rebbe se ocupó años y años, horas y horas de charlas sobre cómo enseñar, qué hacer con Bnei Noach, cuál es nuestra misión. Al punto tal llegó esta cuestión que en el año 1986, si no recuerdo mal, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó una declaración de que acepta y difunde los 7 preceptos de Bnei Noach para todos los Estados Unidos y para toda la humanidad. Quiere decir que esto es algo serio y esto es algo grave. Vamos a estudiar de dónde sale y qué se espera de cada uno. Primero paso, el Talmud dice que hay 7 preceptos que los Bnei Noach fueron obligados a hacer. ¿Cuáles son esos 7 preceptos? No robar, no matar, no blasfemar, no hacer idolatría, no comer parte de un animal vivo, no tener relaciones inmorales, que después podemos discutir qué significa cada uno en particular. Pero estos son básicamente los preceptos y dinim, establecer sistemas de justicia en todo el mundo. Hay montones de discusiones entre los comentaristas qué significa cada uno de ellos, pero estos básicamente son los 7 preceptos que el Talmud menciona para Bnei Noach. En otro lugar, el Talmud dice que en realidad son 30 preceptos, perdón. No son 7, como dice en un lugar, son 30. Y hay comentaristas, Ramab de Fano, Menachem Azaria de Fano, que en el año 1500 aproximadamente en Italia, que explicó cuáles son cada uno de esos 30 preceptos. Y en realidad, antes de Ramab de Fano, muchísimo antes que él, ya hay, por ejemplo, el Sefer HaChinuch que explica que en realidad cada uno de los 7 preceptos no son ese precepto en particular, sino que ese precepto es una regla general que incluye montones de otros preceptos. Cuando en particular el Rebbe hablaba sobre los 7 preceptos, mencionaba 7 preceptos y todas sus ramificaciones. Si a alguien se le puede ocurrir, pero bueno, momento, estos preceptos son lógicos. También hay un comentarista que dice esto, pero la realidad es que si eran tan lógicos y es solamente para sacar a la humanidad de ser animales y bestias que matan y roban, etc., estos 7 preceptos están también en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos Dios se los dijo al pueblo de Israel. Y si queremos decir que el pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual elevado y qué sé yo, ¿para qué hay que decirle no mates, no robes, no cometas adulterio, no desees las cosas del otro, no hagas idolatría, aceptar a Dios como el Señor? Que esto también está en el Talmud, en el mismo lugar donde habla de los 7 preceptos, habla de que los no judíos tienen que aceptar a Dios como su rey, como su, digamos, autoridad, etc. Entonces no estamos hablando acá de sacar al ser humano del nivel animal, porque la gente no son educadas. No. Esto es algo que tiene que ver con los judíos también. Están los 10 mandamientos. Esto es al respecto de la fuente. El Talmud explica que estos 7 preceptos se aprenden de ciertos versículos. Que de vuelta, en la descripción de la charla está cada una de las fuentes. Sin embargo, esa fuente que vincula los 7 preceptos con el versículo, con los versículos,
Esto se llama, en el lenguaje talmúdico, hasmachta be'alma. Hasmachta significa que uno se apoya en un versículo como un nuevo técnico, pero no quiere decir que se aprende literalmente de ese versículo. Aún así, en el Talmud mismo hay diferentes opiniones sobre de qué versículo se aprende cada uno de estos preceptos. Esto es al respecto de las fuentes. Próximo paso, los comentaristas dicen, Nissen Gaon, por ejemplo, que hay preceptos racionales. El Ramban, Nachmanides también dice, hay preceptos racionales, que son lógicos, y por cuanto son lógicos, la persona los debe hacer, a pesar de que no están escritos literalmente en la Toira. Entonces ya vemos que 7 preceptos no es solamente decirle a una persona, hey, no mates, ok, yo no mato, ¿qué otro mensaje tiene la Torah para mí? No, nada, solamente no mates, de ninguna manera. Punto número 1, no son 7, son 30. Punto número 2, son reglas generales, de los cuales se desprenden montones de ramificaciones. Punto número 3, también tener preceptos racionales. A pesar de que no están escritos, los tenés que cumplir igual. Punto número 4, continuamos avanzando. El objetivo de esos preceptos es hacer del mundo un lugar asentado. Como dice el profeta Ishaya, Dios no creó el mundo para que esté desordenado, sino que Dios lo creó al mundo para que esté asentado. Y es el trabajo específico de Bnei Noyaj, de aquellos que no son judíos, de generar una sociedad y un mundo en el cual todos podamos vivir en paz, con tranquilidad. Y esto no se trata solamente de no robar. Esto no se trata solamente de no matar, sino de tener cualidades interiores refinadas. Hay un concepto en el judaísmo que se llama refinamiento. Y este refinamiento pasa en el interior de la persona, hacia uno mismo, de, entre comillas, lo que la gente llama ser una buena persona, y ese refinamiento además pasa hacia el exterior, cuando utilizamos el mundo material que está a nuestro alrededor en el servicio a Dios. Nos sentamos en una silla para estudiar Torah, apoyamos nuestros libros en una mesa para estudiar Torah, y así sucesivamente. Utilizamos el mundo a nuestro alrededor, comemos para tener fuerza para servir a Dios, etc. Estamos elevando y refinando el mundo. Este concepto se aplica también a Bnei Noyaj, como está explicado en el pensamiento hasídico en diferentes lugares, cuya fuente está de vuelta en la descripción del video. Este concepto se aplica también a Bnei Noyaj. Entonces vemos que no es solamente no robás y no matás, y ya está. Hay capas y capas de profundidad, una por arriba de la otra, que empiezan con no matar y no robar. De la misma manera que al pueblo de Israel le dijeron en la entrega de la Torá, no mates y no robes. Pero eso es el comienzo, y estos son klalim, reglas generales, que incluyen montones de cuestiones. Ahora bien, una persona que se acerca al mensaje de la Torá, ¿tiene que dejar de lado su antigua religión? Por supuesto. Hay diferentes opiniones, es verdad, pero el concepto del cristianismo, hay opiniones que dicen que es literalmente idolatría, y uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj es dejar la idolatría de lado. ¿Cómo vas a seguir siendo cristiano si estás haciendo idolatría yendo contra la Torah misma? Hay opiniones que dicen el Ramó, por ejemplo, Reboishi Serles, que no es idolatría, es shituf, es sociedad, asociar a Dios con otra fuerza, y Bnei Noyaj no necesariamente lo tienen prohibido. Correcto, pero el Rebbe explica que en realidad, basado en un Rashi, en Parshas Vaishanan, el Rebbe explica que esta idea de que Dios, entre comillas, le permite a Bnei Noyaj asociar a alguien con Dios mismo, esta misma idea es para después cobrárselos, para después castigarlos por cuando no creyeron en la unicidad de Dios, en que Él es el único que tiene poder por sobre todas las cosas. Y como dijimos al comienzo, en el Talmud Sanedrin, donde habla de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, dice también que hay que aceptar que Dios es el que manda. Entonces, el Ramó opina que se puede hacer shituf, asociar a Dios con otra cosa para los no judíos. Sí, es verdad, pero de vuelta, no es que es algo positivo, no es que Dios lo ve con buenos ojos, sino que Dios lo va a castigar. Pero cada uno tiene libre albedrío para hacer lo que quiere. Dios te lo permite, pero haz lo que quieras. Después vas a tener que rendir cuentas frente a Dios. Próximo paso. El Rambam Maimónides escribe lo siguiente. Esto está en el capítulo 8 de las leyes de Reyes, la ley número 10. Moishe Rabbeinu no legó la Toira y los preceptos, sino solamente al pueblo de Israel. Como está escrito, Moirash aquí los Jacob, al final de la Toira es la herencia de la congregación de Jacob. Y para todo aquel que se quiere convertir de las naciones, por cuanto está escrito, como ustedes, como el converso. Pero quien no se quiere convertir, no lo vamos a forzar a aceptar la Torá y las mitzvot. Y también, y esta es la clave, Moishe Rabbeinu mandó de boca de Dios forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos de Bnei Noyaj. ¿Qué está diciendo el Rambam? ¿Qué está diciendo Maimónides? Maimónides está explicando lo siguiente.
En el momento de la entrega de la Toira, Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu compartió con el pueblo de Israel, que hay 7 preceptos de Bnei Noach. Ahora bien, ¿para qué se lo dice al pueblo de Israel? Que se lo diga a los no judíos. Ellos tienen que cumplirlos. Más allá de que podríamos discutir que los 10 mandamientos están vinculados con los 7 preceptos. Pero claramente, el punto acá es otro. El punto es que Dios le dice algo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Y lo pone en la Toira, como explicamos en el Talmud, que lo aprende los versículos. Y al fin y al cabo es Torah oral. Esta es la tradición que nos llegó. ¿Para qué lo pone en la Toira? Para que el pueblo de Israel sepa que tiene una obligación de difundir estos 7 preceptos. Ay, no matar nada más. No matar, no robar, etc. Y todas sus ramificaciones. Al punto tal de comer y decir una bendición antes de comer para agradecer a Dios porque tenemos la comida. Para refinar el mundo material que tenemos a nuestro alrededor, como explicamos anteriormente. Y podríamos profundizar en la mística, que no es el momento ahora. Pero está, y está disponible para Bnei Noach también. No es un mensaje chato, simple, de ninguna manera. Alevá y ojalá que un Ben Noach, una Bas Noach, sea un buen Ben Noach, una buena Bas Noach, que cumplan todos los preceptos y todas sus ramificaciones como corresponde. No es nada fácil, no es nada sencillo. Ahora, por cuanto esto está en la Toira, esto te demuestra que es una obligación del pueblo de Israel compartir y difundir esto a todas las naciones. Es interesante, el Rambam era extremadamente ordenado. Y el Rambam escribe esta ley en el capítulo 8 de las leyes de Reyes. El capítulo 8 de las leyes de Reyes habla para los judíos. Está hablando de los soldados, de los judíos, de la relación de los judíos con otras naciones en términos de guerras. Y recién en el capítulo 9, el Rambam empieza a hablar de los preceptos de Bnei Noach puntualmente. Y es casi el único que desarrolla ampliamente los preceptos de Bnei Noach. Ningún otro comentarista desarrolla como el Rambam los preceptos de Bnei Noach. Entonces, si queremos ver una fuente de cuáles son realmente los preceptos de Bnei Noach sin entrar en todas las discusiones del Talmud, el Rambam claramente los legisla. Pero de vuelta, en el capítulo 9 empieza a hablar a los no judíos. En el capítulo 8 está hablando de los judíos. Y en el capítulo 8 es que pone el Rambam que hay una obligación de los judíos de difundir todos los 7 preceptos con todas sus ramificaciones. Quiere decir que acá hay un doble mensaje. Mensaje número 1 es a los judíos. ¡Hey, señores! Ustedes tienen que ser luz para las naciones y difundir estos preceptos con todas sus ramificaciones. Y en el capítulo 9 empieza a hablar de los no judíos. Tienen que hacer esto y aquello, etcétera, etcétera, de acuerdo a las opiniones del Rambam, que son discutibles con el Ramban Nachmanides sobre diferentes preceptos, etcétera. Muy bien. Esto es al respecto de la fuente de donde sale en la Toira los 7 preceptos de Bnei Noach, con todas sus ramificaciones. Un punto más. ¿Existe el concepto de una comunidad Bnei Noach? Por un lado, el Talmud dice claramente que no existe congregación de Bnei Noach. Congregación de Bnei Noach significa que así como en el pueblo de Israel, por cuanto cada judío es responsable por otro judío, están todos, por así decir, mezclados y son garantes uno por el otro. Cuando un judío reza en forma de congregación, puede hacer cumplir una obligación hacia otro judío, hacia el rezo de otro judío, hacia los preceptos de otro judío, hacia las bendiciones de otro judío y así sucesivamente. Con todas las definiciones que hablo en ese momento para explicar el detalle de la ley judía. Este concepto no existe para Bnei Noach. No pueden rezar exactamente igual con la misma estructura que rezan los judíos. No les corresponde, porque no son un tzibur, no son una congregación. Esto lo dice claramente el Talmud. Ahora bien, ¿qué significa una comunidad y un movimiento Bnei Noach? Esto es algo pashut, es algo tan simple que ni siquiera requeriría de ser explicado. Pero por cuanto hay quienes están tan en contra de esto, vale la pena explicarlo. El Rambam escribe que el ser humano es influido por el medio ambiente en el que vive. Es influido por las personas con las cuales se relaciona. Si una persona se relaciona con gente, entre comillas, mala, pues adquiere cualidades malas. Al punto tal, dice Rambam, que si una persona vive en una ciudad donde son todos malos y todos opuestos a la Toira, pues múdate de ahí, es mejor vivir solo en una isla. Si un grupo de gente tienen un objetivo en común, tienen un, digamos, denominador común, amor por la Toira, amor por Dios, amor por el judaísmo y el mensaje del judaísmo para los no judíos, ¿cuál es el problema que se junten y que estudien y que profundicen sobre cuál es el mensaje del judaísmo para los no judíos? Pues ninguno. Así como los seres humanos fundan clubes, fundaciones,
la fundación de los amantes de los gatos, la fundación de los amantes del Fiat Uno, la fundación de los que les gusta la pelota y el fútbol y el básquet y lo que sé, etcétera, etcétera, pues exactamente igual. Las personas se pueden juntar para estudiar Torah, para estudiar cuál es el mensaje de la Torah para Bnei Noyaj. Incluso el Talmud dice, un Ben Noyaj que estudia sus leyes, Ben Noyaj, Bas Noyaj, hombre y mujer es igual, es superior incluso al sumo sacerdote entrando al santo sanctorum, el lugar más santo de todo el universo, en el día más santo de todo el año, Yom Kippur. ¿Quiere decir que deben estudiar sus leyes o no? Claro que sí. ¿Deben profundizar o no? Claro que sí. ¿Y se pueden juntar para profundizar? Claro que sí. Tiene que ser con una guía adecuada, que sepa lo que está haciendo, preferentemente un rabino que realmente entienda estas leyes y pueda compartirlas, y pueda difundirlas, que haya estudiado el tema, etc. Preferentemente. ¿Pero se pueden juntar o no? Claro que sí. ¿Existe un movimiento Bnei Noyaj o no? Pero si un grupo de gente lo quiere hacer, pues está perfecto. Y la Torá no lo dice en ningún lado. ¿Y dónde dice la Torá que hay que hacer comunidades de personas específicas con una inclinación específica? Es verdad, el Talmud dice, hagan kehilois, hagan comunidades, pero esta comunidad reza de una manera, son sefaradín. Esta comunidad reza de otra manera, son hasidim de Hungría. Esta comunidad reza de otra manera, son hasidim de Rusia, son de Polonia, Poilische, se pone el Streimer, no Streimer, se pone la capota larga, el saco largo, no el saco largo, la barba, no la barba, los anteojos o no los anteojos, discuten cómo tienen que ser los anteojos. Y si tienen los anteojos de otra manera, pues entonces te echamos de la comunidad. Y esta comunidad tiene este rebe, este líder, y esta comunidad tiene este otro líder. ¿Dónde dice en la Torá que hay que hacer eso? Pues en ningún lado, porque es algo pashut, es algo obvio. Como dice Rambam, la persona, el ser humano, es una criatura social que vive en sociedades y se junta de acuerdo a los intereses comunes de una particular sociedad. Puede ser porque viven en una tierra específica, puede ser porque hablan un lenguaje específico, o puede ser, como en nuestro caso, porque aman el mensaje de la Torá. Y que el mensaje, particularmente el mensaje de la Torá, que tiene para los no judíos. Esto es algo obvio. Entonces, ¿qué tiene de malo el movimiento Bnei Noyaj? ¿Dónde dijo el Rebbe de Lubavitch que hay que juntar Bnei Noyaj a hacer movimientos? Pues en ningún lado. Porque es algo obvio y natural que debería ocurrir en las personas cuando tienen intereses en común. Y lo vemos en la práctica. ¿Cuántos clubes de fútbol hay en el mundo? Pues cientos y cientos. A pesar de que el fútbol no es algo tan santo, etcétera, etcétera, es un ejemplo obvio, por eso lo traigo así. Pues de la misma manera puede haber lugares de reunión para Bnei Noyaj, de vuelta, fundamental, con una guía concreta que sepa lo que está haciendo. No para sacar dinero, no para vivir de las personas, no para dar el diezmo. Esas son todas tonterías que los cristianos robaron del judaísmo y le roban el dinero a la gente, literalmente, a través de esto. De ninguna manera. No hay ninguna obligación de diezmo para Bnei Noyaj. En la Torá hay una obligación racional de tzedaka, de caridad. Esto sí, ayuda al prójimo, pero es una cuestión social y racional. Conclusión. ¿Los 7 preceptos de Bnei Noyaj están en la Torá? Claro que sí. ¿Está en la Torá escrita? ¿En el texto? Momento, es Torá oral. Y es una tradición que recibimos generación tras generación desde Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Y eso mismo genera, el hecho de que esa tradición fue dada por Moshe Rabbeinu, de boca de Dios en el monte Sinai, genera una obligación en los judíos de difundirlos y genera una obligación en Bnei Noyaj de cumplirlos y aceptar a Dios como rey, etc. ¿Son 7 nada más? ¿Y es no robar y no matar? No. Hay muchas ramificaciones. Podrías hablar de 30, que dice el Talmud. O puedes hablar incluso de los detalles y detalles de esos 30 también. ¿Y es solamente lo que está escrito? No. Hay obligaciones racionales. Y hay obligaciones incluso desde la perspectiva mucho más profunda de la mística judía, llámenlo Kabbalah, llámenlo Hasidus, no importa, de refinamiento del mundo, de hacer el mundo un mundo mejor, y no solamente porque no robás, sino porque utilizás el mundo a tu alrededor en el servicio a Dios. ¿Y podés congregarte, podés juntarte? Sí, no como los judíos. Los judíos tienen toda una estructura de una congregación, un rezo, una estructura del rezo. Esa estructura no existe para Bnei Noyaj. Y si Bnei Noyaj rezan como rezan los judíos, el texto de los judíos,
no sirve para Bnei Noyaj. Habla de otras cosas, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. ¿Se puede juntarse para estudiar Toira? Claro que sí, con una guía adecuada. Que todos podamos tener la cabeza abierta, la mente despierta para estudiar las fuentes, para entender realmente cuál es el mensaje de la Toira para judíos y para no judíos, y que a través de la difusión de estos 7 preceptos, con todas sus ramificaciones, subrayado y con negrita y con marcador verde, etc., con todas sus ramificaciones, a través de la difusión de esto, podamos realmente llegar a un mundo en el cual no haya daño, no haya guerra, se transformen las armas en arados, las lanzas en arados, etc., como dice Ishaya, y que se llene la tierra del conocimiento de Dios, así como el agua cubre el mar, con la llegada de Mashiach pronto en nuestros días.